Está en ello. De acuerdo, perfecto. Pues nada, bienvenidos a todos a International Lab Virtual. Antes que nada, por favor, es importante que deshabilitéis todos los micros, eh, excepto los ponentes, claro, para que la atención se fije en ellos. Y bueno, cuando queráis preguntar algo, podéis hacerlo a través del chat o bien en el turno de preguntas del final, que daremos unos 5 minutitos. Y bueno, lo dicho, bienvenidos y gracias por asistir a este webinar, plazos y pasos para la financiación pública y privada, junto a AppKey y en colaboración con nosotros, International Lab. Dos cosas muy breves. En primer lugar, si alguno de vosotros está interesado en realizar webinars, talleres o conferencias en colaboración con nosotros o bien informaros sobre estos mismos, os podéis poner en contacto con nosotros a través de internationallab@madrid.es. Dejar la información en el chat. Y bueno, todos los servicios también con los que contamos en International Lab es el alojamiento gratuito para startups y bueno, empresas de tecnología e innovación. Y bueno, lo mismo que si estáis interesados podéis escribir al mismo correo. Y sin más dilación ya os dejo con Isabel Córdoba y Chema Pina. Muchas gracias y mucha suerte, chicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, aprovecho, yo soy Chema Pina, soy socio de AppKey, que somos una consultora especializados en definir y ejecutar estrategias de financiación, o sea, ayudar a gestionar lo que son las líneas de financiación pública. Y el objetivo, primero, agradeceros la oportunidad de poder organizar esta charla. Y el objetivo al final es dar una serie de pinceladas en el que ilustre cuándo y cómo gestionar líneas que pueden complementar los fondos de los que dispone la empresa para llevar a cabo el proyecto. Muchas veces resulta que no hay proyectos malos, porque los hay también, pero no hay proyectos, sino simplemente es que se desconoce qué línea es la adecuada para la fase en la que está la empresa. Y básicamente esperemos que os sea útil. Luego, si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de solventarlos. Así que, Isabel, si quieres, empezamos. Muy bien, muchas gracias, Chema. En hila con lo que tú estabas comentando, el propósito de esta presentación es identificar cuáles son las alternativas de financiación que tienen los emprendedores. Tener una visión de en qué momento se encuentra el desarrollo de la empresa para identificar cuál es la alternativa de financiación que se adecúa en cada momento de su desarrollo. Y finalmente, de la misma forma en que las empresas desarrollan un plan de negocio, es necesario identificar un plan de financiación estratégica en el que se identifique en qué momento está la empresa, es decir, cuándo hay que presentar la financiación y cuándo esa financiación también se hace efectiva en términos económicos. Las startups, empresas digitales, tienen un denominador común y esto es que requieren capacidad para financiarse en todas sus etapas, básicamente en el tema de operaciones y también requieren financiación para realizar inversiones. ¿Qué son las startups? Las startups, como sabéis, son empresas jóvenes, innovadoras, unas disruptivas y otras no, de base digital, tecnológicas, y algunas de ellas con capacidad de producción. Otro factor común es el que está en la escalabilidad. La escalabilidad es un concepto que abarca todas las áreas del negocio y que no se concreta únicamente al aspecto tecnológico, puesto que también implica la digitalización de las operaciones, la viralidad que han de tener las acciones de marketing y, por supuesto, hay que resaltar en la parte financiera que implica la estructura de costes y la estructura de ingresos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todos estos recursos hay que financiarlos. Y en las primeras etapas, las startups requieren financiación externa para financiar el gasto operativo, es decir, todo lo que es del equipo no tecnológico, el pago de los proveedores y también el pago de gastos generales, así como para realizar la inversión en todo lo que es
temas de tecnología, desarrollo de plataformas. En las startups es fundamental contar con equipos multidisciplinares que tengan experiencia en los temas que están desarrollando generalmente. Si bien es cierto, la importancia de los equipos en una startup es relevante, hay que considerar que deben mantener una estructura mínima por dos lados, por dos puntos principales. Por una parte, porque hay que tener una contención de costes y por otra parte, porque se requiere tener una estructura que sea lo suficientemente maleable para adaptarse a las diferentes circunstancias a las que esta startup se enfrenta. Pero al mismo tiempo hay que considerar que equipos con un único emprendedor no financian, por lo cual es relevante contar con un equipo complementario en el que se cuenten con capacidades suficientes para lanzar estrategias de marketing y alcanzar una viralidad, y que la suma de cada uno de los componentes del equipo va a revertir en un conocimiento que va a generar una ventaja comparativa en relación con los otros incumbentes en el mercado. Explicadas cuáles son las características de las startups, miremos qué necesidades son las que generalmente tienen en estadios iniciales. Básicamente son tres. Por una parte está en temas de estructura, tanto organizativa, lugares de deslocalización física y también la capacidad que tienen para captar talento. En un segundo pilar está el modelo de negocio. En este tema me voy a referir a tres áreas que son relevantes. Por una parte está el modelo de negocio implica un producto o un servicio. Implica quién es el cliente, a quién nos vamos a dirigir con ese producto o servicio. Y finalmente está una transacción de tipo monetario que sea rentable, que permita a la empresa ganar un dinero. ¿Por qué? Porque en tanto este negocio se va desarrollando, hay que financiar la capacidad operativa. Y es por eso que el tercer pilar dentro de las necesidades de los emprendedores está la necesidad de financiar todo lo que es el circulante y, como os decía anteriormente también, las inversiones. A continuación, mi compañero José María se va a referir a la financiación pública. Isabel, las pantallas. Isabel, si puedes cambiar para poder compartir la pantalla, por favor. Gracias. Vale. A la hora de determinar a qué línea, qué fuente de financiación es la más adecuada, tenemos que entender qué valoran o qué tienen en cuenta las entidades financiadoras de todo índole. Por ejemplo, en este cuadro lo que queremos ilustrar es cuáles son los drivers que mueven a estos financiadores. ¿Por qué? Porque en función de la etapa en la que esté el proyecto, será elegible o no de cara a conseguir y gestionar la financiación por esta entidad. Básicamente, a la hora de evaluar si financian en un proyecto, cualquier entidad o cualquier institución sopesa dos aspectos. Por un lado, el riesgo y por otro lado, la rentabilidad. Es decir, en un extremo tenemos la financiación privada, la que es dilutiva, es decir, aquellos, ya sea los propios socios, ya sea primero los Friends and Family, ya sea luego inversores privados, que están dispuestos a asumir un riesgo, es decir, pueden perder el dinero que han invertido, con el que se ha financiado el proyecto, a cambio de tener, y con la contrapartida, es que quieren tener una rentabilidad muy alta. ¿Por qué esto es relevante? Porque esto es relevante decir, oye, para obtener una rentabilidad alta, el proyecto tiene que tener una capacidad de crecimiento muy grande. Es decir, si tú multiplicas, y pongamos de ejemplo, multiplicas por 2 tu tamaño en 2-3 años, aunque puede ser un buen negocio, es un negocio que no tiene la dimensión suficiente para que el que ha financiado el proyecto en una etapa inicial, ¿vale?, pueda obtener un beneficio acorde al riesgo que ha asumido. En contrapartida, tenemos lo que sería la financiación bancaria.
que en el fondo es una financiación que el coste es relativamente bajo, pero que ellos quieren tener un riesgo a su vez muy bajo, un riesgo de impago bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo les da igual la actividad, lo que están valorando es la capacidad de repago que tienes. ¿Qué pasa? Que en digamos, en unas startups, empresas que no tienen histórico y que se encuentran en etapas iniciales, ¿vale?, es muy difícil calcular este no riesgo, con lo cual suelen no entrar a financiar. En este contexto, digamos, tenemos, oye, financiaciones que van por deuda y tenemos que financian al final empresas maduras y que tienen cierta atracción. Y por otro lado, empresas que tienen mucho potencial, poco histórico y un riesgo alto, existe un gap que cubre lo que serían las líneas de financiación pública. Al final, estas líneas financian dos tipos de actividades. Las que se denominan líneas de coinversión. Un ejemplo típico puede ser Enisa. Lo que está financiando es la propia actividad de la empresa. Ellos evalúan el negocio, es decir, el uso que vas a hacer de esos recursos, el modelo de negocio, el uso que vas a hacer de esos recursos y el crecimiento derivado de esos recursos. Es decir, tú recibes una financiación, con eso vas a hacer una serie de acciones que te van a permitir crecer el negocio. Su análisis es un análisis de riesgo. Es decir, ellos evalúan la capacidad que tú tienes de seguir, de crecer y de devolverles el préstamo. Lo que pasa es que asumen un nivel de riesgo que una entidad bancaria no asumiría. Y además te dan unas condiciones que te permiten desarrollar ese negocio. El segundo gran bloque son los que se denominan líneas de financiación de I+D. Aquí lo que se financia no es el negocio, sino es un proyecto dentro del negocio. Este proyecto ya puede ser de innovación o de incorporación de nuevas capacidades. Ojo, el que se financie un proyecto no quiere decir que no se tenga en cuenta la viabilidad de negocio. Evidentemente hay un análisis económico-financiero, pero lo que prima es el aspecto técnico. Entonces, dentro de este esquema es donde podemos entender y a partir de aquí podremos ver qué tipo de negocio tengo y en función de ello poder determinar a qué línea puedo aplicar con más probabilidad de éxito. ¿Por qué creemos que es relevante hacer este análisis previo? Creemos que es relevante por lo siguiente. Porque si tú si tú tienes un e-commerce, por muy buen negocio que sea, es difícil que te financien a través de la innovación. Tú, si tienes un negocio que tienes un track record probado, seguramente puedas financiarte a través de deuda, que es mucho más barato y si eres socio no te diluyes en comparación con lo que es financiarte a través de Venture Capital. Si eres, en contrapartida, si eres una empresa que todavía no tiene una masa crítica, pero tiene grandes expectativas de crecimiento y ya ha validado el modelo de negocio, seguramente resultes interesante y atractivo para el capital privado. En el fondo lo que buscamos es que, lo que se busca es que el emprendedor no malgaste el segundo de sus recursos más escasos. El primero es el dinero y el segundo muchas veces es el tiempo. Entonces, en esta línea, resumiendo, es decir, lo que hemos dicho, es decir, tenemos líneas de financiación a través de deuda y líneas de financiación a través de un proyecto de I+D, que puede tener un tramo no reembolsable, es decir, un tramo que pueda ser subvención. Fijaros que cuando hablamos de líneas de coinversión, se habla muchas veces de préstamos blandos. ¿Qué quiere decir préstamos blandos? Básicamente dos cosas. Una, que no requieren garantías adicionales, es decir, que no hay que avalar. Y esto es permitirme un inciso, creemos que es un aspecto muy importante porque el emprendedor, cuando inicias un proyecto, asumes un riesgo alto y seguramente en la mayoría de los casos, en las fases iniciales son los propios emprendedores quien financian el proyecto con sus propios recursos. Y evidentemente, aunque van a hacer todo lo posible
para que sea un proyecto exitoso, hay que contemplar que puede salir mal. Con lo cual, tienes que tener alternativas. Es decir, no solo es muy dramático el hecho de decir, oye, no solo has perdido todo lo que has invertido, sino que además te has endeudado de por vida. O sea, el tema es muy importante entender que tú tienes que ser capaz de contingenciar el riesgo, es decir, el riesgo que vas a asumir en ese proyecto. Punto. El segundo aspecto que va ligado al concepto de financiación blanda es el hecho de que son líneas que ofrecen carencia. Es decir, ellos entienden que tiene que pasar un plazo, un periodo de tiempo, desde que tú haces esa inversión, empleas esos recursos, a que la actividad obtenga un retorno que permita el repago de esa financiación. Este es un aspecto que, evidentemente, contra mayor es la carencia, se entiende que mayor es el riesgo, es porque un factor diferencial respecto a financiación ordinaria de deuda por parte de bancos. Por otro lado, tenemos como contado lo que son proyectos, lo que financian un proyecto de I+D. Aquí, a diferencia del anterior, sí que se está financiando una acción concreta. Esto es importante. O sea, si tú estás financiando una actividad concreta, luego tendrás que justificar el uso de esos recursos. Ya entraremos a explicarlo con más en detalle. Entrando y volviendo a lo que sería la financiación a través de líneas de coinversión. Hay que remarcar que aquí lo que se financia es el crecimiento del negocio. Esto es importante porque, es decir, no se está financiando la validación del modelo de negocio, no se está financiando el hacer pruebas. Aquí se requiere que el modelo de negocio esté contrastado, esté validado, y lo que se requiera son recursos para hacerlo crecer, ultimar los desarrollos, ¿vale? Y alcanzar una masa crítica que permita hacer viable de por sí el negocio. En ese sentido, por eso, es decir, lo que se va a evaluar y lo que se va a financiar, más que el uso concreto de cada uno de los recursos, es la capacidad de devolver esa financiación. Si nos dirigimos a ENISA, si comentamos el tema de ENISA, que es la institución de referencia a la hora de financiar proyectos startups, ellos al final tienen 3 líneas, porque entienden que un proyecto de base tecnológica que tenga capacidad de crecimiento tiene diferentes etapas. Básicamente encontramos 2 grandes bloques, los que serían las líneas de emprendedores y las líneas de crecimiento. Dentro de las líneas de emprendedores distinguen los pequeños proyectos, es decir, los que estamos hablando, jóvenes emprendedores, en el cual financian hasta un importe de 75.000 euros, y los que son los proyectos de mayor tamaño, mayor dimensión, que están en la categoría de emprendedores. La principal diferencia, o sea, los aspectos comunes son, en ambos casos tienen que tener menos de 2 años y en ambos casos lo que se evalúa, más allá del histórico, más allá del análisis financiero, ¿vale? Son los aspectos cualitativos del proyecto. Es decir, los recursos que sean, es decir, el modelo de negocio, el equipo, las métricas que hayan podido recoger. Básicamente, porque al final, no olvidemos, están evaluando la capacidad que tú tienes de devolver el préstamo, y si no tienes histórico, muchas veces el hecho de que tengas ventas, lo que implícitamente estás diciendo es que, 1, tienes un producto definido, 2, tienes probado que a ese producto le interesa a alguien, y 3, has demostrado que la transacción que se genera es rentable. Otro aspecto que diferencia la línea de jóvenes emprendedores respecto a la de emprendedores es la capacidad de apalancamiento. Es decir, por cada euro, fíjate, se hablan de líneas de conversión. Eso quiere decir que, como requerimiento, están pidiendo que haya una aportación de fondos adicionales. Es decir, comparten el riesgo
con los fondos o con la inversión que ha hecho el equipo promotor o inversores privados. Los proyectos pequeñitos entienden que el esfuerzo por parte de los promotores es mayor y la financiación puede ser en proporción incluso de 1 a 2. Es decir, a partir de 20.000 euros, por cada euro que pone el equipo emprendedor, pueden financiar en ISA 2, hasta un límite de 75.000 euros. Es decir, pues podría ser, si se hace una ampliación de entre 35 y 40.000 euros, se podría aplicar a un préstamo de 75.000. En el caso de la línea de emprendedores, la proporción es 1 a 1. Es decir, por cada euro que estás financiando, o sea, que que se ha aportado a la sociedad en modo de ampliación de capital, se puede aspirar a otro euro adicional, teniendo un límite en un primer momento de 300.000 euros. Por encima de este importe, aparte de la ampliación de capital, se tiene otro requerimiento, como es el hecho de tener las cuentas auditadas. Una de las diferencias, otro aspecto que diferencia la línea de jóvenes emprendedores a la línea de emprendedores es que en la de jóvenes emprendedores el equipo promotor tiene que ser personas físicas, mientras que en la línea de emprendedores el promotor puede vincular sus participaciones a través de una sociedad mercantil. Por otro lado, tenemos, y este es el primer bloque, en el cual, como hemos comentado, emprendedores hay un análisis, además de cuantitativo, es decir, además de financiero, cualitativo. Por otro lado, tenemos la línea de crecimiento, es decir, empresas que tienen más de 2 años. Volvemos a lo mismo. Aquí, bueno, en la línea que hemos comentado anteriormente, aquí sí que pesa sustancialmente el análisis de los 2 últimos ejercicios cerrados. Es decir, si metemos una solicitud este año, quiere decir que nos van a evaluar nuestro histórico, es decir, el último ejercicio cerrado sería el 2020 y el ejercicio anterior, por ejemplo, sería el 2019. En el análisis, eso tiene un peso relevante. Es lo mismo, por encima de este importe, por encima de los 300.000 euros, requiere tener las cuentas auditadas. Entonces, aspectos relevantes, ¿vale? Es decir, ¿qué financian? Hemos comentado, financian en la medida que se ha hecho una aportación de capital, y el segundo aspecto limitativo es el nivel de fondos propios. El nivel de fondos propios va ligado a qué uso se ha hecho de esos recursos. Si tú, por ejemplo, has hecho una ampliación de capital de 300.000 euros, por poner un ejemplo, y te has gastado en el mes 1 200.000 euros en una campaña de marketing, una campaña de anuncio de televisión, exagerando el tema, realmente tus fondos propios a día de hoy serán 100.000 euros. Con lo que, con independencia de que tú hayas hecho una ampliación de 300.000 euros, el tope que te van a financiar van a ser esos 100.000 euros que te quedan de fondos propios. Por eso es relevante y muchas veces nos preguntan, oye, es que yo ya me he gastado parte de los recursos. Lo que es muy importante entender en qué te lo has gastado. Porque si tú lo que has invertido, parte de esos recursos, es en el desarrollo de tecnología, es decir, en la programación de la plataforma, realmente no has incurrido en un gasto. Lo que has hecho es una inversión. Y eso no te penaliza el nivel de fondos propios. Por eso es muy importante entender cómo se cierra el ejercicio y cómo se clasifican las cuentas. Uno de los errores y ahora es el momento, porque todavía no se están cerrando las cuentas del ejercicio anterior, tenemos hasta marzo, con lo cual es el momento de cerciorarnos de que se ha contabilizado correctamente cada partida. Es una pena cuando hablamos con algunos emprendedores y vemos que han contemplado y resulta que han contemplado o han contabilizado como gastos lo que es el desarrollo tecnológico. Y ellos mismos, con el ejemplo, lo que vemos es que se han disparado en el pie. Con lo cual es importante repasar esto antes de gestionar cualquier solicitud. Vale, en cuanto al otro gran bloque, lo que serían las líneas de financiación de I+D, ¿vale? Aquí lo relevante es el hecho de que lo que se está financiando es la innovación,
sin olvidar la viabilidad del negocio. Pero lo que se está financiando es cuán innovador es el proyecto que se está haciendo. Aquí también hay que tener en cuenta que ese gasto habrá que justificarlo. Es decir, en contraposición a las líneas de conversión en las que tú, por la evolución del mercado, puedes tener pensado en un primer momento una comercialización, por ejemplo, online, y prever o prever que vas a hacer un gasto en campaña, digamos, en campañas de marketing online, y por el devenir del negocio te das cuenta que es mucho más eficiente la comercialización offline a través de campañas de telemarketing, ¿vale? Y no es tan relevante el hecho de que hayas pivotado y hayas cambiado la estrategia de comercialización. En este caso sí que es importante tener muy claro el uso de los recursos, porque luego te van a solicitar que lo justifiques. Aquí es importante también entender cómo funcionan estas líneas. Muchas veces estas líneas no te hacen un anticipo, no te pagan por anticipado todo el importe. Ya veremos luego en detalle cómo funciona cada una de ellas. Pero lo que se suele hacer es, oye, yo te hago un anticipo, que puede ser en torno al 30-35% en un primer momento. Tú luego me justificas el proyecto, con lo cual tú tienes que tener, no lo olvidemos, esa parte de análisis económico financiero. Tú tienes que tener la capacidad para financiar el resto del proyecto. Y una vez tú me has justificado ese proyecto y el uso de los recursos acorde con lo que tú habías dicho, es decir, que realmente has incurrido en las inversiones que habías dicho, yo te desembolso el resto, es decir, en cierta manera te refinancio el proyecto. Lo cual es importante tener en cuenta, es importante, volvemos a lo que hemos comentado al inicio, de entender en qué fase y de qué recursos dispone la empresa para poder aplicar a una línea u otra. ¿Qué pasa? Que si vemos, o si en este caso CDTI, por ejemplo, duda de la capacidad de la empresa a nivel económico, puede requerir, y sin duda va a requerir garantías adicionales en forma de avales principalmente. ¿Vale? Aquí tenemos un esquema de las principales, lo que queremos, o sea, intentaremos no leer, sino como tendréis la información, lo que es la presentación estará disponible. Queremos complementar a nivel de explicación lo que ilustra la presentación. Pero básicamente aquí tenemos un esquema de qué líneas a nivel nacional existen para financiar lo que es la innovación. Entonces, hay dos grandes grupos, o sea, y en función de eso también nos ayudará a determinar qué estrategia seguimos. Tenemos, por un lado, las líneas que se financian a través de subvención, es decir, no son reembolsables, y las líneas que se financian a través de deuda y que tienen un tramo parcialmente no reembolsable. Entre las primeras tenemos la línea Neotec, que lo que financia son empresas principalmente que se encuentran en etapas iniciales. Es muy apetitoso el hecho de de solicitar una financiación que es de 250.000 euros y que es totalmente en modo subvención. La contrapartida es que en este caso es una línea que hay una convocatoria al año. Por ejemplo, ya veremos temporalmente el horizonte, puede ser en junio, julio, y al final todo el proceso de análisis y asignación de recursos te puede llevar que hasta febrero no dispongas de ellos. Esta línea además tiene otro aspecto, que es que no solo es una línea que es competitiva, es decir, no solo te están evaluando a ti, sino que te están, desde el punto de vista técnico, sino que te están evaluando y te están comparando respecto a otros proyectos. Con lo cual, en ocasiones, es más práctico, digamos, desde un punto de vista pragmático, buscar unas alternativas de financiación quizás que son más ciertas a la hora de entender si soy financiable, que puedes controlar tú los timings en cuanto a si mi proyecto realmente cumple los requisitos técnicos, puedes tú planificar mejor
cuándo puedes disponer de estos fondos. Con lo cual, volvemos, es importante entender y poder definir una estrategia de financiación para poder determinar, oye, ese proyecto que quiero financiar, cuál es la fuente, la forma más eficiente de hacerlo. ¿Qué pasa? Que, como su nombre bien indica, estás financiando un proyecto. Si te demoras demasiado en financiar, en gestionarlo, lo que va a pasar es que vas a incurrir en él, vas a llevarlo a cabo y no vas a poder optar a líneas de financiación complementarias. ¿Vale? Entonces, dentro de estas líneas, y vuelvo para atrás, lo que serían, empezando por lo que serían los proyectos de investigación y desarrollo, tenemos la línea PIT, ¿vale? Que es la línea que está de referencia en lo que es en CEDETI, en el cual las características principales es que tienes que definir un proyecto de un mínimo de 175.000 euros, que tiene un periodo de ejecución. Normalmente sí que, aunque el mínimo es 175, recomendamos que el proyecto tenga una dimensión ligeramente, al menos ligeramente superior, en la medida que luego pueda haber ajustes porque se considere que ciertas partidas no son susceptibles de financiar y que esos recortes sí determinan que el proyecto es inferior a estos 175.000 euros, haría que no fuera financiable. Las características, digamos, los aspectos clave son, uno, que se financie una parte del presupuesto, en torno al 80-85%, que en este caso sí que tiene un tramo no reembolsable, ¿vale? Que puede llegar hasta el 30%, pero tres, está ligado a una solvencia económica. Es decir, en un primer momento está pensado para empresas que ya tuvieran una capacidad y una estructura financiera tal que la actividad principal de la empresa no fuera el proyecto, sino que tuviera una actividad comercial y además desarrollara uno de estos proyectos. ¿Qué pasa? Bajo esta filosofía, startups que aplicaban porque tenían digamos, un elemento innovador, un proyecto en el cual estaban desarrollando, en numerosas ocasiones lo que pasaba es que te acababan requiriendo garantías adicionales. Por eso salió el programa Cervera, o sea, el PIT Cervera, en el cual a cambio de trabajar con un centro tecnológico, ¿vale? Limita a un 5% las garantías que te exigen. Esto hace accesible esta fuente de financiación a muchas startups que de otra forma no las hubieran podido contemplar. Existen, aparte de lo que sería la financiación de la innovación, existe lo que es la financiación de nuevas capacidades productivas. Es decir, muchas veces empresas que ya tienen una cierta atracción, lo que quieren es realizar inversiones, para optimizar los procesos productivos y ser más eficiente, porque se produce una modernización, ser más eficiente en la producción del portfolio de productos que tenían, o que incorporan estas nuevas capacidades para atender a nuevos mercados y nuevos clientes. No se requiere aquí que haya una innovación real a nivel en el sentido de decir, oye, termino un proyecto porque voy a hacer algo que no ha hecho nadie. No. Aquí el aspecto clave es que es real, lo que está incorporando es esas innovaciones que ya existen en el mercado, lo están incorporando a los procesos de la empresa, dotando a la empresa de nuevas capacidades. Con lo cual es una línea que complementa mucho a la línea anterior, a la que hemos comentado, la línea PIB. Sí que es verdad que en este caso, ojo, una línea que también está pensada para empresas que desarrollan software, ¿vale? Pero sí que requieren que tengan un mínimo histórico para demostrar eso, que oye, yo tenía una actividad y ahora quiero hacer una inversión para incorporar unas capacidades que hasta la fecha no tenía.
volviendo un poco las líneas del tercer bloque, bueno, el segundo bloque dentro de lo que es financiación de I+D, estaríamos la línea, la iniciativa Neotec, que está, en este caso sí que es una línea que es subvención, como os mencionado, ¿vale? Y lo que financian es proyectos que estén a punto de llegar al mercado. Es decir, proyectos en los cuales lo que se esté financiando es el desarrollo de un producto a partir de una tecnología innovadora. Aquí básicamente los aspectos clave hoy es una línea que es todo subvención, ¿vale? Está dirigida a empresas de nueva constitución. Lo que estás financiando es un proyecto que precisamente incentive la comercialización de estas nuevas tecnologías, pero en contrapartida estás compitiendo con otras empresas. ¿Por qué es relevante esto? Es decir, porque evidentemente es una iniciativa, es una convocatoria que es anual y que muchas veces nos vienen casos de compañías decir, oye, no entiendo cómo no han financiado mi proyecto cuando, fíjate, en los años anteriores, respecto a, y además el típico tópico es, temas de inteligencia artificial, se han financiado N proyectos. Es relevante esto, el hecho de entender, decir, oye, tiene que ser innovadores. Quizás proyectos que hace 2, 3 años eran innovadores, ahora han dejado de serlo, con lo cual el atractivo se ha reducido. Este comentario lo saco a colación de que es muy importante entender que este aspecto innovador, o sea, el hecho de decir, oye, realmente no vale algo que ya se ha hecho, una pequeña variante. También esto va ligado a iniciativas que tienen un componente de software muy alto. Realmente es mucho más difícil valorar el reto tecnológico y la ventaja que tiene a la hora de llegar al mercado respecto a, o sea, qué ventaja aporta en el mercado. Esto cuando hay interacción entre software y hardware, es un elemento que es básicamente una innovación que es básicamente en hardware, es mucho más evidente. Con lo cual es otro aspecto a tener en cuenta. Y entonces, una tercera pata que entendemos y muchas veces no se tiene en cuenta en fases iniciales es el tema de las deducciones en impuestos de sociedades y las bonificaciones de la cuota de la seguridad social. Al final, hay que entender en el sentido amplio de la palabra que financiación es todo aquello que nos permite también gastar menos, porque esos recursos los podemos dotar, los podemos dedicar a otra cosa. Aquí, digamos, a nivel de incentivos, tenemos dos grandes bloques. Por un lado, las deducciones. Es decir, nos podemos deducir un 25 o bueno, un porcentaje de la cuota de la seguridad social. El impuesto a sociedades, perdón. ¿Esto qué implica? Esto implica que para que tenga sentido aplicar estas deducciones fiscales, la empresa tiene que tener beneficios, porque si no, el cálculo muchas veces supone un gasto, digamos, la gestión supone un gasto y no es tan atractivo para la empresa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que luego tienes una bolsa de hasta 18 años para aplicarte esta deducción, con lo cual puede considerarse una inversión. Otro aspecto importante, y eso sí que puede ser inmediato, es el ahorro de las contingencias sociales del personal investigador. Que es decir, ahí sí que te puedes deducir parte del gasto en el momento, con lo cual es un ahorro. Aquí sí que hay que estudiar, porque hay que estudiar, digamos, la compatibilidad de las dos y los requerimientos que sería necesario para poder aplicarte las dos. Es decir, para poder aplicarte las dos acabas teniendo que ser calificado con el sello de PYME innovador. Si no, puedes aplicar a una de ellas. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí simplemente ilustramos, en el siguiente slide ilustramos un ejemplo, es decir, cómo tú acabas, por ejemplo, es un proyecto de transferencia tecnológica de la línea de Cervera,
cómo sobre el proyecto un proyecto teórico de 300.000 euros, tú requieres colaborar con un centro tecnológico en un aspecto clave de ese proyecto, sobre un 10% de ese presupuesto, al final te están financiando de ese presupuesto un 85%, con lo cual tú tienes que tener la capacidad de financiar la otra parte, ¿vale? Aquí simplemente te requieren unas garantías que van entre 5 y 10%, con lo cual realmente la financiación que obtienes es relevante y en el sentido que tienes un tramo que no es reembolsable y el resto es una condición, que es a través de deudas, se realiza en condiciones muy ventajosas. Sí que es importante un poco para ilustrar la complejidad que puede tener la gestión de un proyecto. Entonces, una vez hemos hecho, digamos, un esbozo de las de las diferentes líneas, entendiendo, y a modo de resumen, oye, tenemos empresas, una fuente de financiación para empresas que lo que buscan es el desarrollo de negocio. Perfecto. Tenemos fuentes de financiación que lo que buscan es financiar un proyecto. Oye, tenemos fuentes de un proyecto de innovación. Tenemos fuentes que lo que buscan es financiar la incorporación de nuevas capacidades productivas. Vale. Aquí hay que hacer ahora, nos toca hacer la reflexión de, bueno, y yo como empresa, ¿a qué puedo aplicar? Para ello es importante al final preguntarse tres cosas. Uno, tener claro cuál es tu modelo de negocio y cuál es tu histórico. Cuando hablamos de modelo de negocio, es decir, oye, yo al final he determinado un producto o servicio, ¿vale? Pero ¿se basa en algo innovador o lo que estoy haciendo o incido en la comercialización? Y de hecho la tecnología no es más que una herramienta que me permite comercializar. Oye, ¿tengo un histórico? O sea, ¿puedo justificar que tengo una estructura patrimonial sólida y solvente y he demostrado que realmente en los ejercicios anteriores he tenido una atracción que da solvencia al proyecto? En función de esto, vemos con lo que hemos explicado antes que hay líneas en las cuales soy más o menos elegible. Perfecto. Adicionalmente, decir, oye, ¿de qué recurso dispongo? ¿Tengo fondos o no tengo fondos? ¿Puedo acometer esas inversiones que me piden o no? En función de esos recursos, ¿me exigirán o no me exigirán garantías? Y el tercero es el destino de la inversión. ¿Qué uso voy a hacer de esos recursos? ¿Los voy a utilizar para desarrollar una nueva tecnología? ¿Van a ser para nuevas capacidades productivas o va a ser para desarrollar, para comercialización? En función de eso, mi proyecto será elegible a unas líneas u otras. Cuando hablamos de modelo de negocio, me refiero a eso, o sea, y no me quiero repetir, sino quiero sobre todo incidir en, oye, ¿cuál es mi producto y servicio? ¿Dónde está la innovación? Yo estoy innovando en que estoy desarrollando un producto con unas características que no existen en el mercado, o lo que estoy desarrollando o innovando es una nueva forma de comercialización de un producto o de un servicio de una manera más eficiente. ¿He demostrado que tengo tracción o estoy en unas etapas iniciales en las cuales todavía no tengo una masa crítica que me permita seguir reinvirtiendo y creciendo? Con lo cual necesito de recursos externos para garantizar la viabilidad. Recursos externos es fuentes alternativas de financiación, préstamos, inversiones, etc. En función de eso, ¿vale? Mi análisis, ¿vale?, será más favorable, o el análisis que hagan de mi proyecto será más favorable si la línea está pensada para una empresa startup en etapas iniciales o si la línea está pensada para empresas que ya tengan una cierta atracción. Los recursos
muy relevantes, pero ya no solo son recursos económicos, recursos técnicos. Es decir, si yo voy a solicitar un proyecto de I+D, ¿tengo en la empresa incorporada las capacidades que me permitan ser solvente desde un punto de vista técnico? ¿O voy a ser soy la típica empresa que dice que va a externalizar ese proceso? ¿Por qué? Y es una reflexión que hago, es decir, oye, si un proyecto de desarrollo acabo externalizándolo, realmente quien está innovando es un tercero, no soy yo. Con lo cual, no soy elegible a la hora de financiar un proyecto de innovación. Es importante entender los recursos en contrapartida. Si yo estoy diciendo que el core de mi negocio precisamente es la comercialización y lo que quiero son recursos para acelerar ese crecimiento, si no demuestro que tengo las capacidades para hacer esas acciones o implementar esas acciones de marketing, no demuestro solvencia, sino lo que acabo diciendo es que quiero hacer pruebas y buscar cuál o qué línea cuál es el modelo que me puede ayudar a crecer. Con lo cual es importante entender esas capacidades. Ligado a lo anterior va el destino de los recursos. Y me vuelvo a repetir, ¿a qué lo voy a dedicar? Voy a dedicarlo a captar leads, es decir, comercialización. 2, invertir en desarrollo. O 3, en financiar, por ejemplo, circulante. En función de eso, digamos, el uso de estos recursos, yo puedo determinar, ¿vale?, qué línea o qué proyecto puedo financiar, puedo aplicar. Es decir, no es lo mismo decir que tú lo que quieres, tú tienes definido un reto tecnológico y que lo que tú quieres validar son unas hipótesis que va a dar pie a un producto que esperas que a medio plazo sea mucho más eficiente, que tú lo que quieras es incorporar unas capacidades productivas que te permitan a corto plazo poder comercializar esos productos, que tú lo que quieras es, una vez validado y ya estás vendiendo y teniendo capacidad comercial, acelerar ese crecimiento. Función, volvemos a decir, de qué recursos, de qué uso quieres hacer de esos recursos, habrá líneas que se adecúen más que otras. También es relevante, y lo que queremos ilustrar aquí es cuándo se tiene que solicitar o qué hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien muchas convocatorias están abiertas todo el año, hay momentos en los que son más adecuados o más idóneos para presentar esa solicitud por el propio proceso que tiene, por ejemplo. El propio proceso, por ejemplo, de análisis. Por ejemplo, hemos mencionado antes líneas competitivas de financiación de I+D, como puede ser la iniciativa Magatec. Oye, pues sabemos que hay una convocatoria al año. Entonces, si tú tienes la intención de aplicar esa convocatoria y esperas y en condiciones normales tiene que haber una convocatoria de la misma, prevéelo con tiempo y empieza a trabajar en lo que es la memoria y lo que es la solicitud, lo que es la definición y la concreción del proyecto, mucho antes de que salga la convocatoria. ¿Por qué? Porque si no vas a tener un plazo muy reducido. Luego tenemos las líneas, por ejemplo, las que serían las de financiación, como puede ser la de MISA. Es una convocatoria que está abierta todo el año. Ahora, tiene un presupuesto, aunque la convocatoria y el análisis es continuo, es una convocatoria que va contra un presupuesto que es limitado, con lo cual depende el año y depende el volumen de proyectos, puede que se agote al final del ejercicio. Y 2, tiene una capacidad de análisis limitada. Con lo cual, si el plazo que hay entre que tú metes en que se mete la solicitud, ¿vale?, y te analizan, pues se alarga y tú has metido la solicitud en el último tercio del ejercicio, puede que tu solicitud se retrase y pase al ejercicio siguiente. Con lo cual, las expectativas que tú tienes de conseguir cierta financiación se ve modificada.
Lo mismo te puede ocurrir con el tema de financiación bancaria. Al final, la financiación bancaria en el momento, por ejemplo, se dieron las circunstancias de unas solicitudes que se empezaron a gestionar en el último trimestre, que iban con entidades que iban contra la línea de ICO-liquidez, resultó que el proceso de análisis se estancó hasta este año, hasta el inicio de 2021, con lo cual estas líneas ya no estaban operativas en esas entidades, con lo cual se tienen que reformular, han tenido que reformular las solicitudes de financiación o la estrategia de financiación a este nuevo contexto. Por ejemplo, por lo que es importante entender, uno, ¿en qué momento está la empresa? ¿Qué requerimientos tiene esa línea? ¿Y qué limitaciones a nivel de gestión tiene para determinar cuál es el momento óptimo? Lo mismo puede ocurrir al revés. Es decir, no es lo mismo decir que tú vas a comercializar, pero todavía no estás comercializando un producto, un servicio en el año, digamos, en el mes 1 del año, que esté encontrándote en el mes de abril y ya teniendo un pequeño histórico de comercialización que puedes justificarlo, con lo cual vas a ser mucho más atractivo a la hora y vas a conseguir seguramente una mejor calificación esperándote 2 meses a la hora de gestionar la solicitud. Lo mismo te pasa en contrapartida con un proyecto de I+D. Es decir, oye, tienes que tener en cuenta cuándo, de acuerdo con las connotaciones de cada una de las líneas, tienes que tener en cuenta cuándo es el momento adecuado, es decir, cuándo vas a ejecutar tú ese proyecto para que realmente sea financiable. ¿Por qué? Porque si te retrasas y ya has empezado la ejecución del proyecto, esa parte no va a ser financiable. Con lo cual hay que jugar también con los tiempos y evaluar cuándo es el momento adecuado de presentarlo. Aquí como esquema al final lo que queremos ilustrar es eso, es decir, una cosa es el proceso de preparar la solicitud, pero hay que entender cuál es el proceso hasta que tú acabas disponiendo de los fondos en el caso de tener una financiación, digamos una resolución, un análisis positivo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de NISA, los timings tienen unos timings muy marcados. Es decir, oye, en el momento que tú gestionas la solicitud, pues puede pasar en torno a 3 semanas en el primer departamento de análisis que se llama misiones. A partir de ahí te asignan un analista y puede tener aproximadamente otras 4 semanas para hacer el análisis y hacer una propuesta de financiación. El problema está que una vez tienes una resolución, tienes que cumplir aquellas condiciones que te están haciendo para poder firmarlo. Esto quiere decir que en las condiciones normales todo el proceso puede irse a 4 meses. ¿Qué pasa si te coge el verano? ¿Qué pasa si te coge Navidades para lo que es una firma? Tienes que evaluar al final y tienes que tener en cuenta cuándo va a ser el potencial desembolso dentro de tu estrategia. Porque son líneas en general que lo que buscan es dotar de nuevos recursos, pero lo que no quieren es ser, ¿vale?, elementos imprescindibles para que el negocio sea viable. Es decir, un proyecto que está parado a la espera de recibir estos fondos seguramente no sea financiado, porque lo que quieren es acelerar, no ser imprescindibles para ello. Lo mismo ocurre con los timings en cuanto a los proyectos de I+D. Es decir, una vez has hecho toda la elaboración del proyecto, el proyecto cuenta desde que tú entregas la solicitud, pero seguramente hasta que dispongas de los fondos de un primer desembolso, por lo menos, pueden pasar un periodo de 3-4 meses. Luego tienes ese plazo para ejecutar el proyecto. Luego hay un periodo en el cual se va a evaluar que realmente has cumplido con los hitos que te has marcado para posteriormente proceder al segundo desembolso. Es decir, al final es tan importante entender qué requerimientos tiene cada una de las líneas como
el hecho de entender cuándo puedo disponer de esos fondos. ¿Por qué? Porque si tenemos tiempo, o sea, con tiempo, es cuando se puede integrar estas líneas en una estrategia de financiación de la compañía, que yo creo que es el aspecto relevante. ¿En qué podemos, un poco decir, en qué podemos ayudaros? Al final, nosotros como consultora ofrecemos esos servicios, es decir, ayudamos a determinar no solo lo que es la gestión de cada una de las solicitudes, sino a visualizar y a definir digamos, a 12, 18 meses vista, cuál puede ser la estrategia que te permita optimizar, ¿vale?, las fuentes de financiación de las que dispones. Muchas veces al final lo que hacemos, evidentemente, un equipo emprendedor puede gestionar una solicitud, pero muchas veces la pregunta que hacemos es la siguiente, decir, oye, tu hora de trabajo, ¿cuándo es más rentable? Y seguramente es más rentable cuando la dedica a impulsar el negocio y se apoya en colaboradores que le permitan maximizar el esfuerzo y el retorno a nivel de financiación conseguida de ese esfuerzo. Y por nuestra parte, nada más, agradeceros el tiempo, la paciencia por habernos oído y estamos a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta que surja. Pues, muchas gracias. Aquí tenéis nuestros datos de contacto en caso de que tengáis alguna duda más. Sí. Perfecto, Chema. Aquí hay una pregunta de Alberto que dice, para la línea de jóvenes emprendedores, ¿es necesario tener las cuentas de un ejercicio completo cerradas? ¿Es posible pedir un ENISA antes y hacer un precierre? Muchas gracias. Sí, seguro. O sea, por supuesto. O sea, por ejemplo, en la situación que estamos ahora, decir, oye, tú lo que necesitas es el óptimo, incluso tú puedes haber constituido la empresa en el mismo ejercicio. Lo que pasa es que te van a valorar mejor si tienes un mínimo de histórico. Por ejemplo, una empresa que constituiste empezó la actividad en septiembre de 2020. Tú ahora puedes tener un cierre provisional, ¿vale?, que es con el cual vamos a gestionar la solicitud, y luego en junio, lo que tendrá, si por ejemplo se gestiona más tarde, pues presentará a julio, presentarás las cuentas al registro, pero evidentemente se puede hacer con un cierre provisional. Perfecto. Rafael pregunta si puede abrir el micro. Claro, Rafael, puedes abrirlo si quieres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Isabel Córdoba y Chema Pino, porque yo creo que la exposición ha sido ejemplar, ¿no?, clarificadora del estado actual de todas las posibles inversiones que están a nuestra disposición, y la verdad es que muy agradecido en este sentido, ¿no? Yo creo que aquí y ahora es fundamental. Efectivamente, contamos con gente que estáis al cabo y sabéis perfectamente cómo se gestionan estos temas. Creo que es un punto de partida que es muy interesante, ¿no?, porque la base es buena. Y yo creo que coincido contigo, Chema, que efectivamente luego está la parte más de buscar nuevas formas, ¿no?, que también cuando se tiene un modelo de negocio tan claro, va todo a la vez, ¿no? Y efectivamente esta consultoría, como yo tengo la de formación profesional, que soy arquitecto, entonces si trabajas en otro país, pues efectivamente siempre hay que contar con un arquitecto de la zona que conoce muy bien el funcionamiento de ese país, ¿no? Y creo que esto es fundamental. Entonces, sin querer ser muy transfronterizo ahora, pero el marco lo habéis explicado magníficamente, y yo entiendo que también es obligación de la gente que estamos compartiendo, ¿no?, y colaborando, pues dar estas nuevas fórmulas que potencien, ¿no?, y que impruben y que mejoren los sistemas de financiación, tanto en tiempos como en plazos, y sobre todo comprendiendo que estamos trabajando con personas. Esto es fundamental. Así que muy agradecido. Poco más tengo que comentar. Yo la verdad es que creo que tener los tiempos y no sé, las cantidades en la cabeza no debe permitir que renunciemos a la creatividad. Así que la base es buena y yo creo que a partir de aquí se pueden hacer cosas muy interesantes. Así que gracias y buen día. Igualmente, muchas gracias. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Otros. Por ahora no hay más preguntas en el chat. No sé, chicos, si os animáis. Todavía estamos a tiempo. Podéis incluso abrir el micro sin problema. Y si no, cualquier pregunta que tengan más adelante y nos la queréis
pasar a través del mail, estaremos encantados de contestarlo. Claro, de hecho, si queréis podéis incluir el mail en el chat, chicos. Y Sí. os pueden escribir. Perfecto, Incluso aquellos que estéis interesados en que os envíen la presentación, podéis dejar el mail sin problema. Aquí es relevante y en base a la colaboración, o sea, también ser conscientes de que, oye, también es voluntad nuestra, es decir, más allá de que luego queráis trabajar con nosotros o con quien sea, muchas veces nosotros estamos abiertos a precisamente digamos, esbozar este plan. Es decir, una llamada, antes era mejor un café, ahora es más difícil, pero a través de una conferencia poder esbozar cuáles son las posibilidades de financiación en base al momento actual de la empresa. Al final creo que es algo que es muy clarificador y al igual que a nosotros nos gusta muchas veces acudir a profesionales, como se ha comentado antes, para temas concretos, el tener una clara esta estrategia, porque muchas veces os vais a encontrar que vais a buscar financiación o estáis inmersos en rondas de inversión y al final muchos inversores sí que conocen estas líneas y sí que conocen esos pasos y esos plazos. Con lo cual, el hecho de que vosotros expliquéis realmente las probabilidades reales va a dar mucha más solvencia al proyecto en el propio proceso de búsqueda de inversores. Genial. Pues aquí os han dejado unos cuantos mails, chicos. Fenomenal. Y yo creo que lo dejamos por hoy. Pues un placer. Pues igualmente. Ven, queda ese café pendiente entonces. Por supuesto, cuando queráis. Un placer. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.